Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy aprenderemos a usar Cura y configurar nuestra Neta 8 en él, aunque también sirve para ver cómo se hace y poder configurar cualquier impresora. Cura es un software para la impresión 3D más populares y fáciles de usar. Su función es la de convertir los archivos STL en formato G-Code para que nuestra impresora los entienda y pueda ir construyendo mediante capas horizontales el objeto que queremos imprimir. Para esto lo primero que vamos a hacer es ir a la página oficial de Ultimaker, que es la empresa que nos facilita Cura gratuitamente, para descargar la última versión. En la descripción del vídeo os dejo el enlace. Lo primero que haremos será ir a la pestaña Producto, donde seleccionaremos en Software Ultimate Cura. En esta primera opción podemos ver la lista de sistemas operativos compatibles y también los requisitos mínimos del sistema. Una tarjeta gráfica compatible con OpenGL2, OpenGL 4.1 para vista de capa en 3D, Intel Core 2 o AMD Athlon 64 o posterior como procesador, 250 MB de espacio disponible en disco duro y 4 GB de memoria RAM. Aquí a la derecha tenemos una guía de inicio en inglés para el software Cura. Si volvemos atrás, en la segunda opción tenemos todas las versiones de Cura que han salido hasta el momento, para todos los sistemas operativos compatibles. Y también al final de la lista tenemos las versiones beta por si queremos probarlas. Y bueno, ahora vamos a descargar Cura. Para ello volvemos atrás y pulsamos sobre Download for Free. Se nos abrirá una ventana donde abriremos el menú desplegable para elegir la última opción y daremos al botón Download. Seleccionaremos el directorio donde queremos guardar Cura y a partir de aquí empezará la descarga. El tiempo que tarde dependerá de tu conexión a internet y de cómo estén los servidores de Ultimaker. A mí no me tardó mucho. Para instalarlo es muy sencillo. Seleccionamos el ejecutable y pulsando el botón derecho del ratón elegimos la opción Ejecutar como administrador. Siguiente, acepto, siguiente, siguiente, instalar. Una vez finalizada la instalación, marcamos la casilla de ejecutar si no está marcada y pulsamos el botón terminar. Una vez finalizada la instalación, se nos ejecutará Cura. Si no se os abre automáticamente el configurador de impresora, deberemos hacerlo manualmente. Nos iremos a Ajustes, Impresora, Agregar impresora, Otros. Seleccionaremos Prusa i3, que es la más parecida a nuestra NET. Agregar impresora. Iremos a Ajustes de nuevo. Impresora. Administrar impresoras. Aquí podremos cambiarle el nombre a la impresora que hemos creado. En este caso lo voy a dejar igual porque lo voy a borrar. Clicaremos en Ajustes de la máquina. Dentro de Ajustes de la máquina cambiaremos los parámetros de anchura, profundidad y altura. Nuestro eje X tiene 220 milímetros. Nuestro eje Y tiene 220 milímetros. Y nuestro eje Z tiene 240 milímetros. Verificaremos que la plataforma caliente, la casilla de plataforma caliente, nuestra cama caliente, esté activada. Y verificaremos el número de extrusores, que sea 1. Dentro del extrusor, verificaremos el diámetro de la boquilla, que sea el correcto, en este caso 0,4 milímetros. Y el diámetro del material que vamos a usar, 1,75 milímetros. Le daremos a cerrar. Dentro de esta pestaña de preferencia, vamos a poder elegir también el idioma y la moneda en la que está configurado el sistema. El idioma podemos seleccionar el que queramos dentro de esta lista y la moneda nos va a servir para poder calcular el valor de la pieza que imprimamos. ¿Cómo se hace esto? Nos iremos a Materiales. Dentro de Material le vamos a dar a Crear.
Aquí seleccionamos el que acabamos de crear, que es este, PLA material personalizado. Seleccionamos, se nos abre esta pestaña. Dentro de esta pestaña le vamos a cambiar el nombre. Esto lo dejamos igual, bueno, podemos poner el tipo de material que sea. Lo dejamos igual, genérico, el color igual, aunque podemos cambiarle y ponerle el color que queramos. La densidad y el diámetro lo dejo así como genérico. Y después el coste del filamento. Aquí vamos a poner el precio total que nos cuesta a nosotros la bobina. En este caso yo voy a poner un precio medio de 20 euros. El peso del filamento. Yo suelo usar bobinas de 1 kilo. Aquí también podemos hacer algunos ajustes en la impresión con este material. Podemos variar la temperatura de impresión para que automáticamente se nos cargue al seleccionar este material. La temperatura de la cama caliente, la distancia de retracción, y en este caso voy a subirlo a un poquito, a 7,5. La velocidad de retracción, que yo también voy a subirla un poquito. Y todo lo demás lo dejo igual. Le daríamos a cerrar. Ahora en esta pestaña podemos seleccionar el material que acabamos de crear. Buscamos nuestra marca, PLA, material personalizado, y aquí nos aparecería ya nuestro material personalizado. Bien, aquí nos aparece esta interfaz. Esta interfaz es bastante sencilla. En ella podríamos configurar la altura de capa, el relleno, generar soporte, la adherencia a la placa, pero a mí personalmente me gusta usar el modo personalizado. Es en el que nos vamos a centrar. Lo primero que debemos hacer para empezar a ver cosas dentro del Cura es abrir un archivo. Podemos hacerlo de varias formas. Aquí en archivo, abrir archivos, aquí seleccionando esta carpeta, o directamente, si tenemos la carpeta, arrastramos hacia la placa de impresión. Ya tendríamos la pieza cargada. Al clicar sobre ella con el botón izquierdo del ratón, aquí nos sale una serie de opciones. Podríamos mover la pieza, escalarla en tamaño, rotarla, hacer el modo espejo. Esta opción que yo no la toco para nada. El ajuste es por modelo, no la toco nunca. Bien, seleccionamos la pieza. En la primera opción, como ya os digo, podríamos moverla. Seleccionando cada uno de los ejes, podríamos moverla. O simplemente clicando encima de la pieza, moverla hacia donde queramos. La siguiente opción sería el escalado. Igual, nos aparecen los ejes. Si quitamos el check de esta casilla de escala uniforme, al mover cada uno de los ejes nos va a variar en tamaño, perdiendo la uniformidad. Vamos a darle a restablecer, marcamos la casilla de escala uniforme. En cualquiera de los ejes que seleccionemos ahora, al variar el tamaño, nos los va a variar uniformemente en cada uno de los ejes. Le damos a restablecer. También podríamos variar indicándole un porcentaje, por ejemplo un 150%, y nos aumentaría de tamaño un 150% de la pieza. También podríamos variar diciéndole el tamaño que queremos en cada uno de los ejes. Y nos variaría el tamaño uniformemente porque tenemos marcada esta casilla. Bien, vamos a darle a restablecer. La siguiente opción sería rotar. Nos aparece un círculo indicándonos cada uno de los ejes y podríamos rotar la pieza los grados que quisiéramos. Bien, vamos a darle a restablecer. El siguiente modo sería el modo espejo. Si por ejemplo tenemos una pieza que debemos hacer un lado izquierdo y un lado derecho, con solo tener una de las piezas podríamos generar la otra. O arriba y abajo, o delante y atrás, podríamos generar la pieza. ¿Que tenemos la de arriba? Pues le damos a la de abajo y nos generaría otra pieza. ¿Que tenemos la de la izquierda? Pues le damos a la de la derecha y nos generaría la pieza de la derecha. Bien. Vamos ahora a ver
cómo mover la pieza dentro del... Perdón, cómo mover la vista que tenemos de la pieza, ¿no? Con el botón central, con la rueda del ratón, si la mantenemos pulsada, vamos a poder mover, en este sentido, la plataforma de impresión. Si la giramos adelante o atrás, vamos a ampliar. Si pulsamos el botón derecho del ratón, vamos a poder girar la plataforma. Bien, vamos a ponerla en la vista más o menos que teníamos antes para que veáis bien. Aquí. Bien. Vamos a ver, bueno, aquí tenéis en este menú la vista de capas. Aquí podemos ver las capas que conforman la pieza. Yo lo tengo puesto en tipo de línea, ¿vale? Así cuando generemos, por ejemplo, mira, si aquí veis, tenemos este reborde que genera la pieza. Pues esta función. Este borde que genera la pieza, pues no lo genera de otro color porque es diferente a la pieza, ¿no? Bueno, pero ahora lo veremos más adelante. Normalmente esto viene así, como color de material. Así es como lo veréis vosotros. Pero yo lo tengo siempre puesto en tipo de línea. Para identificar, pues si le hago un soporte, para identificar el soporte de lo que es la pieza. Vámonos aquí a empezar la configuración de lo que sería la calidad de la pieza. Bueno, aquí dentro de todas estas opciones que veis, yo tengo muchas que vosotros no tendréis. Todas esas opciones las podéis ir añadiendo clicando en la ruedecita. ¿Veis aquí? Que aparecen un montón de opciones que aquí podéis experimentar vosotros lo que queráis. Pues os aparecen un montón de opciones dentro de cada uno de los apartados que podéis añadir luego y ir probando, ¿no? Pero yo os voy a decir las que yo uso. Bueno, en altura de capa. En altura de capa, aquí podemos variar la calidad de la pieza. La altura de capa es el grosor que va a tener cada una de las capas en la pieza. A mayor grosor, menor calidad. A menor grosor, mayor calidad. Yo suelo rondar entre los 0,1 y los 0,3, que es lo que me permite mi nozzle de 0,4. 0,32 se le podría dar, un poquito menos de 0,1 también se le podría dar, ya eso es cuestión de experimentar cada uno. Yo en mi caso de 0,1 no bajo y de 0,3 no subo. La altura de la capa inicial. La altura de la capa inicial lo que nos va a hacer, lo que yo tengo puesto, es siempre un grosor superior a la altura de capa. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que la adhesión de la pieza a la cama de impresión sea mejor. Después tenemos aquí el grosor de la pared. El grosor de la pared tiene que ser proporcional al tamaño de la boquilla del nozzle. Por ejemplo, yo tengo un nozzle de 0,4 milímetros. Aquí pone 0,8. Entonces el recuento de líneas de pared será 2. Si nosotros quisiésemos 3 líneas de pared, pues pondríamos 1,2 y automáticamente nos saldrían 3 líneas de pared. Aquí, como podéis ver, 1, 2 y 3 líneas de pared. Si volvemos a ponerlo en 0,8, nos van a salir 2 líneas de pared, 1 y 2. Bueno, el grosor superior e inferior. Aquí esto tiene que ver con la altura de capa. Si nosotros ponemos 0,2 milímetros de altura de capa y aquí ponemos 0,8, nos va a hacer 4 capas superiores y 4 capas inferiores. Para variar esto, ¿qué haríamos? Pues si queremos 3 capas, 0,6 y nos saldrían 3 capas. ¿De acuerdo?
Vamos a seguir. Expansión horizontal. Esta opción es bastante interesante cuando hacemos una pieza que debe de encajar dentro de la otra. ¿Qué hace la expansión horizontal? Bien, si le damos un valor positivo, lo que nos va a hacer es que esa pieza la va a hacer un pelín más grande, dependiendo del valor que le demos en milímetros. Si le damos un valor negativo, nos la va a hacer un pelín más pequeña, dependiendo del valor negativo que le demos. ¿Para qué se usa esto? ¿En qué la he usado yo? Pues por ejemplo para hacer una rosca y un tornillo para que encajen bien uno dentro del otro, para que el giro sea más liviano. Lo que yo hice fue al tornillo darle una expansión horizontal negativa de 0,1. Con esto lo que se consigue es que la pieza salga ese 0,1 milímetros más pequeña de lo que es originalmente. De esta manera conseguimos que el tornillo encaje mejor dentro de la tuerca. No sé si me he explicado bien, pero vamos, que yo creo que sí. La expansión horizontal de la capa inicial. Si vosotros detectáis que la capa inicial os sale un poco aplastada o más gruesa de lo normal, podéis variar este parámetro, dándole un valor positivo o negativo, y así haréis esa primera capa un poquito más gruesa o un poquito más fina. Después tenemos aquí esta opción que es habilitar el alisado. Al habilitar el alisado, lo que vamos a hacer es que en la última capa de nuestra pieza, el extrusor va a volver a pasar sobre ella y va a extruir un poco de material, dejándola así más lisa, un acabado mejor. A mí particularmente, en piezas que son lisas, que son llanas por la parte superior, sí me ha dado buen resultado. Pero en piezas que tienen varios componentes o en algo que tenga letras, por ejemplo, pues no me ha dado buen resultado. Eso vosotros vais probando y vais viendo. La velocidad del alisado yo le suelo poner un 20 milímetros por segundo. Y el patrón de alisado lo dejo en zigzag, ¿vale? Después tenemos la opción de relleno. El relleno, si nosotros variamos el porcentaje, va a variar también pues el tiempo de la pieza, el coste, el material, va a variar todo. Aquí, por ejemplo, tenemos un 20%. Si nosotros pusiésemos un 50%, vemos que nos varía el tiempo, el material, el coste, y el relleno nos cambia. Si veis, aquí nos está cambiando. Aquí vemos las capas y vemos la diferencia que había con el relleno anterior y este relleno. También podemos darle un 100% para que veáis. Y aquí tendríamos la pieza con un 100% de relleno. ¿Cómo quedaría? Bien. Lo siguiente, el patrón de relleno. Pues podemos seleccionarle líneas, triángulos, zigzag. Yo normalmente le pongo zigzag, aunque también me gusta usar triángulos. Bueno. Después tenemos aquí más opciones. Vamos a dejar eso ahí, por ejemplo. Dentro del material podemos seleccionar la temperatura de impresión, la temperatura a la cual imprimimos el material. En este caso es PLA, yo suelo rondar entre los 200-210 grados. La temperatura de la placa de impresión, yo para PLA le pongo 60. La temperatura de la placa inicial yo le pongo la misma. El diámetro del filamento 1,75. Aquí podéis variar, pues si usáis otro tipo de filamento, tenéis otras medidas, pues podéis variarlo. Yo os digo los parámetros que uso para mi Anet A8. Vosotros ya, dependiendo de la impresora que tengáis, pues ponéis una cosa o ponéis otra. Igual os digo a la hora de configurar la impresora. Yo os digo cómo he configurado la Anet A8, pero vosotros podéis configurar la impresora que queráis. Bien. Siguiente parámetro sería el flujo. Aquí el flujo yo siempre tengo puesto el 100%, aunque esto se podría variar.
Si vosotros detectáis que vuestro filamento va un poquito más grueso o un poquito más fino de lo que en realidad dice, de 1,75, pues podéis variar el flujo para compensar la cantidad de material extruido. Después tenemos aquí otra opción que sería habilitar la retracción. La retracción es cuando el nuzle se desplaza de un lugar a otro, pues el filamento dentro del extrusor se va a retraer para evitar dejar esos hilitos en el camino que son muy molestos. Yo lo tengo en 7,5 milímetros de distancia de retracción y la velocidad lo tengo en 35 milímetros por segundo. Después vamos a pasar a la velocidad de impresión. Yo suelo poner aquí 50 milímetros por segundo. Y para PLA, todo esto para PLA. Y de velocidad de relleno le pongo un 75. Aquí me da igual, si se salta alguna línea, si pasa cualquier cosa dentro del relleno, me da lo mismo. Y así ganamos tiempo. Se nos reduce bastante el tiempo de impresión. Otro parámetro que podríamos tocar es la velocidad de desplazamiento. Yo lo dejo como está, en 120. Y la velocidad de la capa inicial. El Cura automáticamente lo que hace es poner la mitad de la velocidad de impresión que le hayamos puesto. A mí me parece correcta esta opción y nos va a asegurar que la adhesión de la capa inicial a la placa sea mejor. Después tenemos la opción de refrigeración. Yo la tengo activa y la tengo activa al 100%. Después aquí la opción de generar soporte. Dentro de generar soporte hay opciones bastante interesantes. Vamos a darle. Nos va a salir, por ejemplo, la opción de generar soporte en todos los sitios o tocando la placa. ¿Qué significa esto? Primero vamos a girar la pieza para que genere soportes en otros sitios diferentes. Vamos a ver. Seleccionamos la pieza, le damos a rotar y vamos a rotarla en este sentido 90 grados. De acuerdo. Ya tenemos la pieza, vamos a ponerla así para que la veáis mejor. Bien, si nosotros le damos generar soporte en todos los sitios, nos va a generar soporte tocando la placa, por ejemplo aquí. Esto en azul sería un soporte, esto sería un soporte y esto sería un soporte. Y también nos va a generar soportes tocando la placa, como ya digo, dentro de la pieza y dentro de la pieza. Si nosotros le damos a solo tocando la placa, no nos va a generar soportes dentro de la pieza, solo va a tocar la placa. Ya depende de la pieza que hagáis, pues os interesará ponerlo de una manera o ponerlo de otra. En este caso sería en todos los sitios. Bien, patrón de soporte, zigzag. A mí esto me da igual, lo dejo en zigzag y ya está. La densidad del soporte. Cuando seleccioné estas opciones, venía al 15%, a mí me parece un valor apropiado. Distancia del soporte en Z, 0,1 y distancia del soporte, distancia superior del soporte, 0,1. También me parece un valor apropiado, aunque podéis variarlo, ponerle un poquito más. 0,15, 0,20. Ya depende de vosotros lo que experimentéis. ¿Qué significa esto de la distancia en Z del soporte? Pues nos va a generar una distancia entre la última capa del soporte y la capa de nuestra pieza, para que así sea más fácil despegarlo. Igual en la parte superior que en la parte inferior, lo va a hacer lo mismo. Otra opción que tenemos, habilitar interfaz del soporte. ¿Qué va a hacer esto? Primero, para que veáis la diferencia, vamos a ver aquí la vista de capas. Si os dais cuenta, de la 190 a la 191 pasamos directamente de este soporte
Vamos a ponerlo un momento aquí. De la 190 a la 191 pasamos directamente de este tipo de soporte, que serían las líneas en zigzag, a la superficie de la pieza. Bien. Clicando esta opción nos va a generar una capa de un grosor mayor tanto en el suelo como en el techo del soporte, que nos facilitará luego poder separarlo de la placa, poder despegarlo de la placa. Bien, como veis ahora, si le damos a las capas, aquí ha cambiado el patrón, y desde la capa superior del soporte a la capa de la pieza nos ha generado una placa lisa. Esto lo va a hacer en las capas superiores y también en las capas inferiores. Aquí podéis verlo también, el cambio de color. Bien, vamos a pasar a las siguientes opciones. La adherencia a la placa de impresión. En este caso lo que tendremos aquí generado es un borde de 8 milímetros. El borde es lo que nos va a facilitar en algunas impresiones, por ejemplo con ABS, que suele pecar un poquito del warping, famoso warping, que se nos levantan las piezas de las esquinitas, se nos despegan de la placa de impresión. Pues lo que va a hacer es facilitar la adhesión de la pieza a la placa, sobre todo en piezas grandes. En piezas pequeñas no suele pasar tanto. Yo normalmente cuando utilizo PLA lo que uso es la falda. La falda lo que genera son unas líneas alrededor de la pieza. Con esto nos aseguramos que cuando empiece a hacer la pieza, el extrusor vaya soltando el material más fluidamente. Bien, vamos a pasar ahora, bueno, habría otra forma que sería la balsa. Vale. La balsa lo que va a generar es una placa entre la pieza y la cama caliente. A mí generalmente, no me gusta usar la balsa. La he usado una vez para probar y no me gustó nada. El acabado que queda entre la pieza y la balsa a mí no me gustan nada. Así que lo que yo suelo usar, como ya os digo siempre, es Así lo que yo suelo usar normalmente siempre es la falda. Bien, pasamos a la siguiente opción. La siguiente opción sería los modos especiales, que yo aquí lo que tengo seleccionado es la secuencia de impresión todos a la vez. ¿Qué sería esto? Pues dentro de todos a la vez nosotros podríamos imprimir varias piezas. En este caso voy a achicarla porque si no, no nos va a caber. Vamos a darle aquí a escalar. Le vamos a dar aquí al 50% para que la haga más pequeña. Bien. Y ahora vamos a darle a multiplicar la pieza para hacer varias de ellas. Para hacer esto nos ponemos encima de la pieza, botón derecho, multiplicar modelo seleccionado y aquí le daríamos a 1 y nos va a salir otra pieza igual que esta. Bien. Si quisiésemos imprimir estas dos piezas tendríamos dos opciones. Una, imprimirlas las dos a la vez. Va a hacer una capa de esta, luego a la otra, luego a esta, luego a la otra, luego a esta, luego a la otra. La va a hacer las dos a la vez. O primero una y después la otra. Aquí seleccionaríamos de uno en uno. Al seleccionar de uno en uno... perdón, que la he agrandado. Vamos a darle a restablecer. Lo viento. Aquí, 50%. Aquí, bien. La ponemos tal y como estaba, seleccionamos esto. Bien. Como veis, alrededor de la pieza genera un contorno en gris. Esto nos indica el espacio que ocuparía el extrusor moviéndose, o el carro del extrusor moviéndose por encima de la placa de impresión. El espacio que necesita libre para poder moverse y hacer la pieza sin tropezar con la otra.
Pues la otra pieza la pondríamos dentro de la placa. Espera que no lo muevo bien. Aquí. Correcto. Ahora nos marca las dos en amarillo. Ahora nos haría las dos piezas correctamente. Primero una y después otra. Esta opción, a mí la verdad que no la he usado. La he usado una vez para probar, ¿vale? Pero yo siempre tengo los dos a la vez. Después tenemos aquí otra opción que es espiralizar el contorno exterior. Esta opción yo solo la he usado a la hora de hacer un jarrón, de tal manera que espiraliza el contorno exterior de la pieza, haciendo un solo trazo continuo del exterior, una espiral hacia arriba y con un solo contorno exterior, ahorrando así tiempos de desplazamiento. La pieza nos va a salir con un solo contorno, pero si no necesitamos una calidad superior o es solo una pieza de exposición, nos va a ser suficiente. Otras opciones que habréis podido ver durante el vídeo, si nosotros nos ponemos encima de la pieza y le damos al botón derecho, nos aparecen esta serie de opciones. Centrar el modelo seleccionado, eliminar modelo seleccionado, multiplicar modelo seleccionado, seleccionar todos los modelos, organizar todos los modelos, borrar la placa de impresión, recargar todos los modelos, restablecer las posiciones de todos los modelos y restablecer las transformaciones de todos los modelos. Pues esto es todo lo que yo suelo usar para imprimir con Cura. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, darle a like si es así, compartir, suscribiros y comentad. Vuestros comentarios me sirven de mucha ayuda. Gracias y un saludo.